con la presencia en los estudios de RPP del defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, cuya presencia me agradezco. Señor Gutiérrez, buenos días. Buenos días, Patricia. ¿Cómo está, señor Gutiérrez? Fernando, buenos días. Usted ha llegado con una preocupación particular, que la compartimos todos naturalmente, que es la situación de vulnerabilidad de las mujeres en nuestro país, donde la violencia que se ejerce contra ellas no tiene buena prevención, no está bien enmarcada en nuestros currículos escolares y es juzgada a veces con indulgencia. Para esto se necesita presupuesto, que es la expresión concreta del compromiso del Estado. ¿Qué nos puede decir sobre este tema, señor defensor del pueblo? Bueno, sí, Fernando, Patricia, una enorme preocupación por la situación que venimos atravesando. Los indicadores todos los años, todos los días diría, revelan que las políticas públicas que se están implementando no están dando resultados. Y una de las razones es la insensibilidad, la indiferencia que existe en el Ministerio de Economía y Finanzas. Quiero mencionarles unos datos que nos parecen reveladores. El presupuesto para el Plan Nacional contra la Violencia de Género, contra la violencia hacia la mujer, es la milésima parte del presupuesto nacional de la República. En los últimos 9 años hemos tenido 1.085 feminicidios. Esto es absolutamente dramático, pero además, nosotros somos conscientes que por más que se incremente el presupuesto, tampoco es que vayamos a solucionar el problema de la noche a la mañana. Nosotros celebramos y respaldamos la seriedad con la que se ha manejado la economía, digamos, en los últimos tiempos, el equilibrio presupuestal, la necesidad de que se gaste eficientemente, pero justamente la eficiencia tiene que ver con la supervisión, la eficiencia tiene que ver con la evaluación de las políticas públicas que estamos implementando. Miren, en el año 2017 se han dado 183.000, este año, perdón, se han dado 183.000 medidas de protección. Una medida de protección requiere el brazo policial. Significaría que necesitaríamos un ejército para poder materializar estas medidas de protección. Eso no es real, eso no es realista. Entonces, ¿cuál es la solución? O una de las soluciones, la prevención. Que la primera línea de defensa, como podrían ser las escuelas, como podrían ser las comisarías, empiecen a funcionar. ¿Y qué hemos detectado nosotros en la Defensoría del Pueblo? Por ejemplo, que el 40% de miembros de la Policía Nacional en las comisarías considera que la conciliación es viable en la violencia contra la mujer. Y eso está proscrito literalmente por la ley. Y ya se han dado casos donde... Explíquenos, ¿qué cosa es lo que la ley proscribe en términos de conciliación? Cuando una pareja agrede a una mujer, no puede, en una instancia como la comisaría, decirle, ustedes ya son mayores, ustedes se pueden arreglar. Porque potencialmente ahí vamos a tener una agresión mayor y eventualmente un feminicidio. Esto que le estoy narrando ya ha sucedido, no una, sino varias veces. Por lo tanto, allí la labor es la capacitación, la formación de nuestros propios policías. Claro, porque la medida de protección suena muy bien, pero no se puede aplicar. Entonces, lo único que hacemos es tener en el papel cifras que no corresponden a ninguna mejora en la realidad. El caso de la mujer que termina ahorcándose en Chimbote. En la comisaría. Dentro de la comisaría, pero además uno pregunta si la mujer va a denunciar una agresión. Es verdad que el hombre también denuncia una agresión. ¿Por qué termina presa? Exactamente, en un calabozo. No, en un calabozo una mujer que va a denunciar agresión física, ¿no? Y que incluso si está en un estado anímico alterado o no, la mujer no está estable por X razones, no la mete presa. Es absolutamente insólito. Lo que sucede es que la inversión de recursos para capacitar es muy escasa. Miren, en San Juan del Lurigancho hay más de 2 millones de habitantes y hay una sola cámara Gesell.
En Piura, cerca de 800.000 habitantes y solo hay 5 psicólogos para las pericias. En otras palabras, el presupuesto es muy exiguo. La Defensoría del Pueblo el año 17 había conseguido que en el presupuesto de la República se le asignen 6 millones de soles para supervisar. Han pasado 8 meses, hemos tenido 15 reuniones, hemos enviado 12 documentos y hasta ahora no se le entrega un solo a la Defensoría para hacer las supervisiones. La Defensoría es una de las pocas instituciones que tiene oficinas en todo el país, que puede llegar al último rincón, en canoa al último rincón del país. ¿Y cuánto tiempo lleva usted esperando que se les atribuya esta partida presupuestal? 8 meses del presupuesto que se aprobó para este año, el año 2017, y todo el 2017 con reuniones. ¿Qué le contestan los funcionarios del MEF para retrasar tanto algo tan prioritario? Yo creo que este es un patrón de conducta, no solo con la Defensoría del Pueblo. Este es un patrón de conducta, por eso digo que hay una insensibilidad. El Ministerio de Economía y Finanzas le debe una explicación al país, le debe una explicación a las mujeres agredidas. Es indispensable que el Ministerio de Economía y Finanzas haga una conexión con el liderazgo que el presidente en su discurso del 28 de julio ha asumido respecto de este tema. Y que ha reiterado el día de ayer, diciendo que el presupuesto del próximo año verían aumentadas sus partidas justamente para luchar contra este flagelo vergonzoso. Déjeme decirle, Fernando, que le han reducido el presupuesto a la Defensoría en 5% para el año 2019. Y eso está pasando en todos los sectores. ¿Pero sobre la base de qué? Porque, por ejemplo, si hubiera presupuesto por resultados, si dijeran que la Defensoría no consiguió lo que se proponía, bueno, digamos, la mayoría de los casos en que nosotros encontramos algún problema, siempre la Defensoría es la que tiene la información más adecuada y más certera, antes que la policía, hay que decirlo. Nosotros, señor sin Gutiérrez, recursos, tenemos que hacer una pausa, si me permite. El tema es grave, está usted haciendo afirmaciones muy importantes sobre la actitud del MEF ante una prioridad social y moral de nuestro país. Vamos a hablar sobre eso después de la pausa, por favor. Son las 8:18 de la mañana, estamos entrevistando al defensor del pueblo que ha venido a hacernos conocer algo grave. Programas de la Defensoría para hacer frente al flagelo de la violencia contra mujeres en nuestro país se ven detenidos, impedidos o perturbados por una actitud que ha llamado usted, una palabra dura, insensible por parte de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. Pónganos ejemplos, por favor, sobre partidas y sobre programas que, repetimos, como dicen Patricia, se ven afectados por esta actitud insensible. Mire, para el año 2018, la Defensoría tenía programado evaluar todo un conjunto de políticas públicas, por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer. Tenemos casi 20 años de ir incrementando los centros de emergencia mujer para llegar a 300 centros, actualmente 300 centros de emergencia mujer. Necesitamos saber cómo funcionan, porque si todos los indicadores nos revelan que las cosas no están cambiando es porque algo no está funcionando, o en las comisarías, o en los colegios, o en los centros de emergencia mujer. Bueno, nosotros habíamos programado supervisiones. Igual la Defensoría ha hecho supervisiones. Le quiero informar que en menos de 15 días vamos a entregar este informe, porque hemos tenido que dejar de hacer otras cosas para poder destinar recursos para la evaluación, no solamente a los CEMS, sino también a las comisarías y también a los juzgados de familia. En este punto les quisiera dar un dato. Miren las cosas, a veces las cosas pequeñas pueden cambiar las realidades. En los juzgados de familia, en los juicios de alimentos, el 90% de las personas que denuncian obviamente son mujeres. Sí, claro. Y el horario de atención es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, es decir, como si fuese un banco. Las mujeres o están trabajando o están en la casa viendo a sus hijos, y por eso la gran mayoría de estos juicios caen en abandono, una cosa tan elemental.
Si nosotros no evaluamos, si nosotros no supervisamos a los entes del Estado que tienen que ver con esta problemática, no vamos a cambiar. Venimos haciendo lo mismo durante años y lo venimos haciendo mal. Y por eso es indispensable que una institución como la Defensoría del Pueblo, que es la supervisora de los derechos fundamentales, haga su trabajo. Y no se le puede recortar los recursos a la Defensoría del Pueblo. Todo el 2017 me he pasado tratando de conseguir recursos. Lo conseguimos para el año 2018 y estamos octavo mes y no nos dan un sol. Ahora, lo que se espera es algo, lo que usted acaba de señalar, defensor, un horario que no sirve. Por lo menos podrían tener un día a la semana en que atienden en horario distinto. Desde luego, ¿no? Desde luego. Casos de mujeres que llegan y les cierran la puerta en las narices y entonces su juicio se cae porque no llegaron a firmar a tiempo algún documento. No son grandes cambios. Eso es lo que desespera. No se necesita ni siquiera más presupuesto. Pero para cambiar el horario, ¿no? Esos errores que no necesitan grandes inversiones. Tenemos que identificar. Es la Defensoría, la institución que realiza este trabajo a menudo. Pero la verdad es que, como dije hace un momento, el Ministerio de Economía y Finanzas no está sintonizando con el liderazgo que el presidente ha declarado respecto de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Porque además un referéndum está muy bien. Pero los problemas cotidianos no se van a resolver con un referéndum, se van a resolver con voluntad política y atendiendo este tipo de problemas. Y en este punto, permítanme decirles que el Congreso también tiene una responsabilidad, porque existe la Comisión de Presupuesto, que por ley tiene la posibilidad... El presidente viene en cuanto usted se vaya, señor Pérez Alcalá. Bueno, me parece estupendo. Entonces aprovecho para decirle que tranquilamente puede convocar al ministro para preguntarle, para fiscalizar cómo es que esté ejecutando el presupuesto y cuál es la razón por la cual no se le entrega recursos, no solo a la Defensoría, sino a otras entidades del Estado que tienen que ver con esta problemática. Bueno, señor Pérez Alcalá, le vamos a hacer nosotros, si nos permite, esa misma pregunta. ¿Qué sabe sobre el presupuesto del próximo año, cuyo proyecto de ley debe ser presentado a fin del mes de agosto por el Ejecutivo? Bueno, lo que le puedo decir es que se ha informado a todas las entidades del Estado que tienen que recortar su presupuesto en 5%. Y de hecho, la Defensoría, que el presupuesto apenas pasa los 60 millones, que es infinitesimal el presupuesto comparado al presupuesto de la República, le han pedido que recorte su... ¿Alguno aumentará? Porque el presupuesto general aumenta, nos dijo... 180.000 millones es el año... Sí. Pero no tiene mucho sentido que la medida sea draconiana, ¿no? Todo 5% menos. Sí, nosotros no entendemos la lógica de esa... Bien, habrá algunos que están gastando más de la cuenta o que no... Y eso está muy bien que se evalúe, pero no de una manera así tan transversal y tan sin mayor fundamento, ¿no? Claro, tan plana, ¿no? Tan rasante, ¿no? Señor Gutiérrez, aprovechamos después de haber hablado de este tema gravísimo, que como sabemos es una de las vergüenzas de nuestro país, que las cifras empeoren en materia de violencia contra mujer y que no veamos que en las generaciones más jóvenes haya cambiado verdaderamente esa mentalidad machista según la cual la mujer es la propiedad del hombre y que sus deseos amorosos son la ley. Muchas gracias por alertarnos sobre la gravedad del tema presupuestal en esta temática. Aprovechamos de su presencia para que nos dé su opinión sobre los debates jurídico-políticos que hay en nuestro país que se focalizan en torno a la propuesta de un referendo con 4 preguntas. ¿Cómo ve usted la evolución de ese debate? Bueno, yo creo que sobre este punto hay varias cosas que decir. En primer lugar, es muy positivo que el presidente de la República asuma un liderazgo sobre un tema o sobre temas tan importantes como la reforma política y la reforma judicial. ¿El presidente está haciendo política? Sí. Y le corresponde al presidente hacer política con mayúscula, hacer política en el sentido noble y serio de la palabra. Pero esa misma línea me parece que es fundamental tener cuidado. No hay que confundir la vorágine de los días con el sentido de los tiempos. Un ejemplo concreto. El Seriajust, el año 2003, se demoró 180 días para hacer una propuesta, probablemente, de hecho, la propuesta más seria, pero estamos hablando del año 2003, donde el presupuesto del Poder Judicial apenas sí rozaba los 400 millones. Hoy día pasa a los 2.000 millones.
de soles, el presupuesto de la... 5 veces más en 15 años. Muy bien, pero les recuerdo un dato que es realmente terrible, dramático. El día domingo el presidente del Poder Judicial ha dicho que el 40% del Poder Judicial, de las Cortes, está infiltrada por la corrupción organizada. He recordado las declaraciones de Sivina el año 2003, cuando terminaba, pues prácticamente, bueno, el 2000 había terminado el gobierno de Alberto Fujimori, se hablaba de una corrupción en todo el sistema y particularmente en el sistema de justicia. En ese momento se hablaba de una corrupción gris, que apenas, bueno, apenas creo que el término es incorrecto, bueno, que llegaba cerca del 30%, es decir, han pasado 15 años. Para empeorar. Estamos en el 40% declarado por el propio presidente del Poder Judicial. Entonces, si queremos hacer las cosas bien y dentro de 5 o 10 años esto no sea peor, creo que tenemos que tomarnos tiempos. Debemos manejarnos en 2 tiempos. Hay que hacer cosas importantes e inmediatas que se pueden hacer sin la necesidad de leyes, sino simplemente con decisión, tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía. ¿Pero cuáles son esas cosas que se pueden hacer sin cambiar leyes? Por ejemplo, acabo de hace un momento señalar que apenas el cambio de un horario ya significa mejorar de cara al ciudadano el servicio de justicia. Lo que está haciendo el propio Víctor Prado Saldarriaga, ha declarado en emergencia. Yo creo que eso no alcanza. Ha señalado que van a ir por todo el país para identificar en relación directa con la ciudadanía qué está pasando. Mi pregunta es, ¿y por qué la Fiscalía no se declara en emergencia también? Porque estamos viendo que hay una guerra interna. ¿O acaso en la Fiscalía no pasa nada, o en el Ministerio Público no pasa nada? ¿Cuál es el nivel de queja, por ejemplo, en la Defensoría sobre la Administración de Justicia? ¿Cuántas quejas de esa naturaleza les llegan? Bueno, no tengo una cifra en este momento exacta, pero hubo un momento a propósito de la ONP que era muy numeroso. Hoy día ha bajado significativamente, y dicho sea de paso, eso es una buena propuesta, la propuesta para que del contencioso se retire el Ministerio Público, eso me parece positivo. Pero si bien es cierto, no tenemos queja ciudadana, nosotros sí hemos hecho informes. Le acabo de mencionar este informe que estamos preparando de alimentos y advertimos serias ineficiencias en el servicio de administración de justicia. Después de mucho tiempo la Defensoría hace una evaluación al servicio de administración de justicia en un tema sensible como es el tema de alimentos. Y como le digo, estamos encontrando serias deficiencias. En resumen, a su pregunta, Fernando, yo diría que hay cosas que tenemos que hacer ya mismo, inmediatamente, que se pueden hacer para que se genere una dinámica de cambio, pero hay que tomarnos los tiempos suficientes para hacer las cosas bien, porque las propuestas presentadas por el presidente son propuestas positivas, pero requieren ser afinadas porque son temas complejos. Sí. Ahora, tiene que haber voluntad, ¿no? De trabajo. De todos. Voluntad del Poder Judicial, del Ministerio Público, voluntad del Congreso para que se generen consensos y se saquen adelante, y también desde el Ejecutivo para que puedan llegarse también a ciertos acuerdos para que empiece a cambiar la justicia. Señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, muchas gracias, y retenemos con mucha atención este llamado de atención que ha hecho usted sobre la actitud del Ministerio de Economía y Finanzas frente a programas que no son cifras monetarias, pero que definen la calidad moral de nuestra sociedad, la violencia contra mujeres. Muchas gracias por su presencia acá. He invitado el 1 de septiembre, una vez que conozcamos el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año. Un gusto. Gracias.